¿Está Ucrania a punto de perderlo todo por decisiones tomadas en la sombra, fuera del ojo público? Esta semana, una combinación mortal de amenaza militar, crisis política y presión internacional ha colocado a Ucrania, y a toda Europa, en el filo de la navaja. El Kremlin ha lanzado un ultimátum directo al presidente Zelensky, exigiendo respuestas inmediatas, mientras la presión internacional aumenta sin tregua. Al mismo tiempo, los aliados occidentales advierten con recortar el apoyo militar. Si Kiev no responde correctamente, Ucrania podría quedarse sola en el peor momento posible. La posibilidad de perder suministros, tecnología y protección dejaría al país prácticamente indefenso frente a la maquinaria militar rusa y, aún peor, abriría la puerta a una reconfiguración completa de las fronteras europeas. Pero las amenazas no solo vienen del exterior. Dentro de Ucrania, la confianza se erosiona rápidamente. Escándalos de corrupción sacuden el círculo más cercano al gobierno, poniendo en jaque la imagen y autoridad de Zelensky. La población observa cómo altos funcionarios son cuestionados y cómo peticiones populares exigen cambios urgentes en medio de la tormenta. Esta desconfianza interna debilita al país justo cuando más unidad debería haber. La apuesta no podría ser más alta. Si Ucrania falla en responder al ultimátum y no recupera el apoyo de Occidente, podría perder territorios clave, ver colapsar su gobierno y desencadenar una nueva ola de inestabilidad para millones de civiles. El futuro de la seguridad europea, la reputación de líderes internacionales y la vida cotidiana de millones de personas penden de un hilo invisible, tejido por decisiones tomadas en despachos cerrados y negociaciones secretas. Para entender cómo llegamos a este punto crítico y qué podría pasar en los próximos días, repasemos el contexto y los hechos más recientes que han empujado a Ucrania al borde del abismo. Veamos cómo se ha construido esta crisis, desde los movimientos del Kremlin hasta la fragilidad interna del gobierno ucraniano. Desde promesas rotas hasta ultimátums internacionales. Así se tejió la crisis. La situación en Ucrania no solo es consecuencia del conflicto armado, sino de una cadena de presiones políticas internas y externas que han ido acorralando al país y a su gobierno. Todo comenzó con el plan de paz propuesto por Donald Trump, una iniciativa que buscaba abrir nuevas vías de negociación, pero que, en la práctica, dividió tanto a la sociedad ucraniana como a sus aliados internacionales. Para algunos, la propuesta era una oportunidad para evitar más muertes. Para otros, una capitulación inaceptable ante las demandas rusas. El plan fue recibido con escepticismo dentro de Ucrania y con frialdad en Europa, mientras que en Moscú lo veían como una base para exigir concesiones aún más duras. Rusia intensificó su presión diplomática y militar, reforzando la idea de que solo aceptaría negociaciones si se hacían bajo sus propios términos. Esta postura endurecida coincidió con amenazas explícitas por parte de Estados Unidos y varios países europeos. Si Kiev no accedía a sentarse a la mesa de diálogo, el flujo de ayuda militar y económica podría cortarse. De repente, Ucrania se encontró atrapada entre la espada y la pared. Negociar para sobrevivir o resistir y arriesgarse a quedarse sola en el campo de batalla. A esta presión internacional se sumaron profundas grietas internas. Los escándalos de corrupción explotaron justo cuando el país más necesitaba unidad. Una petición nacional exigía la destitución del jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, en medio de denuncias que dañaban seriamente la imagen de Zelensky y su círculo cercano. El Parlamento y la sociedad civil comenzaron a exigir responsabilidades y cambios reales, señalando que la corrupción no solo socava la moral pública, sino que también pone en riesgo la confianza de los aliados. Mientras tanto, en el frente militar, el desgaste del ejército ucraniano se hizo cada vez más evidente. El avance ruso en puntos estratégicos como Pokrovsk marcó un giro preocupante en el conflicto. Informes de soldados ucranianos que apenas lograron escapar de la ciudad confirmaron la pérdida prácticamente total de esta localidad. El Estado Mayor ucraniano admitió el agotamiento de sus fuerzas. La falta de personal,
La fatiga acumulada tras más de 2 años de guerra y la presión constante del enemigo han reducido la capacidad defensiva y la moral de las tropas. Todo esto ha creado un escenario en el que Ucrania, debilitada por dentro y presionada desde fuera, pierde fuerza en la mesa de negociaciones. Ya no se trata solo de ganar o perder territorios. Está en juego la viabilidad del país como actor independiente y la confianza de sus aliados. Si Ucrania no logra renovarse internamente y resistir la presión internacional, corre el riesgo de ceder desde una posición de debilidad, con consecuencias imprevisibles para toda Europa. Pero el verdadero conflicto no solo se libra en los frentes militares o diplomáticos, sino también en la sociedad y el liderazgo interno. Las próximas decisiones revelarán si Ucrania puede reinventarse o si la inestabilidad sellará su destino. En el fondo de esta crisis, los ciudadanos ucranianos se ven cada vez más involucrados en la batalla política y social. Ahora veremos cómo la presión social y los movimientos populares están influyendo directamente en el futuro del liderazgo ucraniano. La guerra en Ucrania ya no es solo contra Rusia. El conflicto se ha vuelto también interno y la carrera contra el tiempo es ineludible. Mientras las bombas retumban en el frente, una nueva batalla estalla en el corazón del país. Una reciente encuesta revela una fractura preocupante. Una parte considerable de la población cree que la corrupción daña seriamente la imagen de Zelensky. Más aún, la mayoría solo ve una solución real en cambios profundos, no en promesas pasajeras. El escándalo ha llegado tan lejos que ya no se trata solo de rumores. Crecen las voces que exigen la salida de altos responsables, incluso en medio de la guerra. El caso del jefe de la oficina presidencial, Yermak, ha provocado una ola de peticiones públicas para su dimisión. Para muchos, la confianza en el gobierno depende de ver acciones contundentes, y ya no basta con palabras. Esta división interna impacta directamente en la moral de quienes defienden el país. Las fuerzas militares ucranianas están bajo una presión insoportable. Tras años de enfrentamientos, sufren una reducción alarmante de efectivos y un desgaste moral que se siente en cada trinchera. La reciente retirada de ciudades clave, como Pokrovsk, alimenta aún más el sentimiento de vulnerabilidad y cansancio. Pero las amenazas no vienen solo desde adentro. Ucrania se encuentra bajo una presión internacional creciente. Algunos aliados occidentales empiezan a condicionar su apoyo, exigiendo concesiones dolorosas, incluso la posibilidad real de ceder territorios ocupados para alcanzar un alto el fuego. La ayuda prometida depende, cada vez más, de la disposición de Kiev a aceptar esos compromisos. Los grandes planes de Occidente se ven ahora atravesados por advertencias y amenazas. Si Ucrania no cede, el respaldo puede disminuir o cambiar de naturaleza. Esto deja al país en una situación de extrema vulnerabilidad, atrapado entre la urgencia militar, la desunión interna y una comunidad internacional que mide cada promesa. El riesgo es enorme. La credibilidad política de Zelensky y su equipo podría desplomarse por completo. La desunión podría acelerar la pérdida de territorio, de vidas y del crucial apoyo exterior. Mientras tanto, millones de civiles siguen atrapados en la incertidumbre, viendo cómo su futuro se negocia entre presiones y amenazas. ¿Qué opciones reales le quedan a Ucrania y a sus aliados? A continuación, analizamos los posibles escenarios y sus consecuencias. El futuro de Ucrania y de la seguridad europea se decide entre líneas rojas y traiciones. En este momento, cada decisión puede tener consecuencias irreversibles, tanto para quienes luchan como para millones que solo buscan sobrevivir el siguiente invierno. Si Ucrania acepta el plan propuesto, el escenario más probable es la pérdida irreversible de extensos territorios. Regiones con familias, historia y recursos quedarían bajo control ruso. A cambio, Kiev recibiría promesas de protección internacional y garantías diplomáticas, pero en la práctica, la fuerza de estas garantías es incierta. Muchos temen que estos apoyos sean simbólicos, sin capacidad real de frenar futuras agresiones. Rechazar el acuerdo tampoco es una opción sencilla.
El precio sería quedarse casi sin apoyo militar del extranjero y enfrentar una nueva ofensiva rusa con recursos agotados. Zelensky, en caso de negarse a firmar, arriesga no solo la posición de su gobierno, sino la estabilidad de todo el país. La presión interna y externa aumentaría cada día, convirtiendo la resistencia en una apuesta de altísimo riesgo. Pero el peor escenario podría no venir de un tratado, sino del colapso interno. El desgaste económico, la corrupción y la desconfianza en las instituciones han ido minando la cohesión social. Miles de ucranianos dudan de sus líderes y protestan contra decisiones que sienten ajenas. Si el gobierno cae o la sociedad se fragmenta, la anarquía y el caos podrían propagarse, dejando a Ucrania vulnerable ante cualquier enemigo y provocando una crisis humanitaria de dimensiones impensables. Este punto de inflexión no solo afecta a Ucrania. Europa mira con temor el aumento del flujo de refugiados si estalla una nueva ola de violencia o si colapsan los servicios básicos en ciudades enteras. Países vecinos, como Polonia o Alemania, se preparan para recibir a cientos de miles de desplazados y asumir nuevas amenazas de seguridad. Desde sabotajes en infraestructuras críticas hasta la expansión de conflictos fronterizos. Para Moscú, cualquiera de estos desenlaces representa una victoria. Si Ucrania cede, Rusia podrá reivindicar ante el mundo que su ofensiva tuvo éxito y exigir el levantamiento de sanciones. Si hay caos, el relato de la debilidad occidental ganará fuerza, animando a otros actores internacionales a desafiar el orden europeo. Cada escenario implica costos humanos, territoriales y diplomáticos difíciles de calcular. Una decisión precipitada podría transformar la guerra ucraniana en un problema aún mayor para toda Europa, o incluso para la estabilidad global. ¿Existe aún margen para evitar el desastre total? ¿Qué pueden aprender los líderes y los ciudadanos de Ucrania y del resto del mundo de este momento decisivo? En el siguiente bloque, analizamos posibles estrategias y lecciones clave para Ucrania y sus aliados. ¿Qué opciones quedan realmente sobre la mesa y qué caminos pueden evitar la catástrofe? En medio del caos, ¿qué decisiones marcan la diferencia entre la supervivencia y el desastre? Esta pregunta resuena ahora más que nunca en Ucrania, donde la presión externa y las crisis internas se entrelazan en un momento definitorio para la nación. Primera lección: la unidad interna es vital. Cuando un país enfrenta ataques tanto desde fuera como desde dentro, la cohesión social es el escudo más poderoso. Las divisiones, la desconfianza y los conflictos internos solo abren la puerta al colapso. Segunda lección: la transparencia y la lucha real contra la corrupción no solo son principios éticos, sino condiciones para la supervivencia. Cuando los líderes pierden legitimidad ante su pueblo, la voluntad de resistir se erosiona y el apoyo de aliados internacionales se desvanece. Cada escándalo, cada encubrimiento, debilita la resistencia colectiva. Tercera lección: ceder a presiones externas sin negociar puede ser igual de peligroso que resistir a toda costa. La historia está llena de ejemplos donde concesiones apresuradas, sin salvaguardas, han llevado a décadas de inestabilidad y sufrimiento. Negociar no es rendirse, es buscar las mejores condiciones posibles para sobrevivir y reconstruir. La ciudadanía juega un papel crucial. Mantener la presión sobre sus líderes, exigir claridad, rechazar soluciones precipitadas. Participar, votar, alzar la voz en los momentos críticos puede inclinar la balanza entre un futuro digno y un pacto improvisado que hipoteque generaciones. Finalmente, la comunidad internacional debe entender que abandonar a Ucrania no solo es un riesgo moral, sino también estratégico. Si la solidaridad se rompe aquí, otras potencias verán la debilidad y podrían desencadenar crisis similares en otras regiones. El efecto dominó es real y costoso. Ignorar estas lecciones tiene un precio altísimo: la posible desintegración del Estado, la multiplicación de los conflictos y un ciclo interminable de sufrimiento civil. Por eso, aprender del presente es vital para evitar repetir los errores del pasado. Así llegamos al momento decisivo. El reloj avanza sin piedad,
Y las próximas decisiones determinarán no solo el destino de Ucrania, sino el equilibrio de toda la región. ¿Qué opciones reales quedan sobre la mesa y quién se atreverá a asumir la responsabilidad? El destino de Ucrania, y de toda Europa, está en juego. ¿Qué elegirías tú si estuvieras en sus manos? Hoy, más que nunca, la historia no la escriben unos pocos líderes, sino millones de personas que suman sus voces, sus acciones y su voluntad. Frente al cansancio de la guerra, los escándalos internos y la presión internacional, cada decisión, desde el Parlamento hasta la calle, pesa sobre el futuro. No podemos ignorar la realidad. Si la mayoría permanece indiferente o pasiva, el futuro quedará en manos de la incertidumbre, y peor aún, del peligro. Ucrania no solo lucha por sus fronteras, sino por la confianza de su gente y el apoyo del mundo entero. La erosión interna es tan letal como cualquier ofensiva militar. Las últimas semanas han demostrado que, aunque el apoyo occidental pueda flaquear y los desafíos internos crezcan, aún existe una oportunidad de cambio si la sociedad elige actuar. Nadie puede garantizar la paz solo con palabras. Hace falta participación, vigilancia y presión activa de la ciudadanía. Recuerda, tu opinión, tu voto, tu movilización sí cuentan. No importa si estás en Kiev, Varsovia o Madrid. El desenlace de este conflicto definirá mucho más que un país. Está en juego la estabilidad, la seguridad y los valores de toda una región. En este momento crítico, la pasividad es el mayor enemigo. La historia ha demostrado que quienes eligen mirar hacia otro lado terminan siendo arrastrados por fuerzas que no comprenden ni controlan. Hoy, la pregunta es simple pero profunda. ¿Vas a dejar que otros decidan por ti, o serás parte activa en la construcción del futuro? La respuesta está en cada uno de nosotros. Porque, más allá de los titulares, la decisión final pertenece a la sociedad. Y cuanto antes lo entendamos, más posibilidades tendremos de evitar que el peligro y el caos sean los que escriban